Todo va mal. ¿Qué hacemos cuando todo va mal? Cuando llevas un año encerrado en pandemia, cuando no has visto a tus amigos en más de 8 o 12 meses, cuando una o varias materias de tu ciclo escolar las estés pasando a obscuras, cuando no tengas motivación para seguir adelante, cuando hayas perdido amistades, relaciones importantes para ti, cuando un familiar está contagiado, cuando tú estás contagiado, cuando un negocio se va para abajo, o cuando un negocio o una empresa se van para abajo por una pandemia de la que no tienes control. Desde que hice la primera lista de capítulos para el podcast, este capítulo estaba allí. Y desde que tuve la primera idea para este capítulo, supe que la persona indicada era David Cornejo. David es entrenador de líderes, conferencista, consultor, capacitador, neurotrainer y mentor de líderes. Y además, con su Academia de Defensa Personal de Kempo, ha sido maestro mío por más de 11 años. David, es un gusto para mí tenerte aquí, en especial para este capítulo tan importante, en el que vamos a hablar de qué hacer cuando sentimos que el viento va en nuestra contra. Adelante, somos todo oídos. Mi querido Carlo, un gusto saludarte, feliz de estar en este proyecto contigo. Me encantó desde que me contaste un poquito al respecto la intención del proyecto y tus ganas de querer servir y apoyar a los demás, a quien sea que pueda escuchar esta información, pues va a estar padrísimo poder compartir ciertas experiencias e información que hemos ido recopilando con el tiempo. Me encanta estar en este capítulo en particular cuando me dijiste si me gustaría hablar acerca de este tema. Se me hizo padrísima la idea con el tema de cuando todo va mal, porque creo que justamente en mi vida he tenido varias experiencias que en su momento describí como lo peor que me podría estar pasando. Y hoy en día, curiosamente, se han convertido en lo mejor que me pudo haber pasado. Lo interesante aquí es que la experiencia no cambió, obviamente ya está en el pasado. Lo que cambió fui yo, lo que cambió fue mi forma de pensar, fue mi forma de ver la vida, fue mi perspectiva de la vida y fue mis ganas de querer aprender algo donde antes creía que solo había sufrimiento y dificultades. Entonces, lo que podría comenzar diciendo es que las cosas son lo que son, las circunstancias simplemente son. No son buenas ni malas, son neutras. Como justamente decías ahorita, el viento, pues a veces pareciera que está en nuestra contra. Lo interesante sería cuestionarnos, ¿no será que nosotros estamos en contra del viento? ¿Qué pasaría si más bien utilizamos ese viento a nuestro favor? Y podría poner la analogía de un velero. Muchas veces, si todos nosotros fuéramos como un velero y justamente el viento fuera hacia un lado y nosotros ponemos nuestra vela en contra de ese viento, lo más seguro es que se destroce nuestro velero y lo más seguro es que acabemos en el mar. Pero, ¿qué pasaría si justamente aprovecháramos ese gran viento que está en nuestra contra y volteáramos nuestro velero y utilizáramos ese gran viento a nuestro favor? ¿A dónde nos llevaría? ¿Hasta dónde podríamos llegar si utilizáramos eso que ya está ocurriendo? Entonces, como bien sabes, justamente tengo una escuela de artes marciales y también me gusta poner analogías al respecto. Y una de ellas es cuando estoy compartiendo información acerca de cómo aprender a disminuir las dificultades en una pelea. Muchas veces es más fácil fluir con la fuerza del contrincante que ir en contra de ella. Muchas veces es más fácil, si te quiere llevar hacia la izquierda, dejarte llevar hacia la izquierda y después volver a agarrar ahí, de cierta forma, entre comillas, el control. No lo digo con la intención de que podamos controlar todo lo que hay a nuestro alrededor, pero al menos hay situaciones en las que si fluimos, después nos vamos a volver a sentir de cierta forma en control de nuestra situación. Entonces, como esto puede haber muchos ejemplos, muchas analogías que podríamos utilizar para reconocer que en realidad no es que algo esté en nuestra contra, simplemente está siendo.
La pregunta es cómo estamos siendo nosotros con respecto a eso que está ocurriendo. Estoy totalmente de acuerdo, pero como que la forma en la que lo dices, ¿no? En la que no lo dices, suena como si fuera algo muy fácil, ¿no? La analogía, el barco, y pues ya en el barco pues nada más giras el timón, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, un empresario que iba bien con su empresa, estaba empezando y ahorita la pandemia le echó todo para abajo. ¿Cómo pasamos esta analogía del viento a la vida real? ¿Cómo empezamos a fluir? Claro, es muy buena pregunta y tienes toda la razón. Mucha gente la está pasando difícil debido a las circunstancias actuales y a lo mejor y sí es más fácil decir que hacer, ¿cierto? Es más fácil pensar en ese velero y se ve hermoso y decir, sí, claro, me volteo y ya agarré el viento a mi favor. Pero ¿cómo hago eso? ¿No? Poniéndolo ya en términos de un negocio, algo que ya había invertido mi tiempo, mi esfuerzo y mi dinero y se fue, ¿no? En realidad sí pasa, sí se van las cosas. Y obviamente eso nos duele, porque al haber invertido, desde mi punto de vista, esas tres cosas son las más importantes de invertir en un ser humano. El tiempo, el dinero y el esfuerzo. Entonces, cuando pasa eso, sobre todo el tiempo y el esfuerzo, aunque la mayoría de la gente pone el dinero como lo más importante a veces de haber invertido, en realidad siempre podemos hacer más dinero. Lo que no podemos tener es más dinero, perdón, es más tiempo. Se puede tener más dinero, pero no más tiempo. Bill Gates, que en su momento fue de los hombres más ricos del mundo, dijo, ni con toda mi fortuna puedo comprar un solo segundo más de vida, ¿no? Entonces, poniéndolo en esos términos, así de importante es el tiempo para el ser humano. Lo curioso aquí es que justo esas experiencias que parecen las más difíciles, si les damos la connotación correcta, se pueden convertir en nuestras mejores experiencias. Siempre estamos, constantemente el ser humano está buscando aprender, mejorar, crecer. Y curiosamente, nuestras mejores enseñanzas o nuestros mejores maestros muchas veces son nuestros peores fracasos. Son nuestras mayores dificultades las que nos acaban enseñando más de la vida, siempre y cuando estemos abiertos mentalmente y le demos esa valoración, ¿sí? Apenas hace poco estaba dándole una capacitación a un equipo y les comentaba lo importante que es entender cómo funciona el ser humano, porque entonces con esto que me preguntas, yo recomendaría mejor irnos hacia atrás antes de ir hacia adelante, porque para que el ser humano pueda identificar una dificultad como algo valioso en su vida, tendríamos que preguntarnos primero cómo piensa ese ser humano, cómo es ese ser humano, ¿no? Y para saber cómo pensamos y cómo somos, todo tiene que ver con la información que dejamos entrar a nuestra mente. ¿Sí? Somos como una computadora. En una computadora, si nada entra, nada puede salir. Si tú no le das información a la computadora para que procese, no va a poder procesar nada y entonces no va a salir nada de ella. Lo mismo pasa con nuestra mente. Si no le metemos nada, nada va a salir. Ahora, si le metemos información negativa, es un hecho al 100% seguro que va a salir información negativa. Si le metemos información positiva a nuestra mente, es un hecho que va a acabar procesándolo de una manera positiva. Entonces, por eso tenemos que irnos atrás para ir hacia adelante, porque en realidad todo esto que está ocurriendo, vuelve a lo mismo, es neutral. Está difícil entenderlo neutral cuando te ha ido terrible. Ahora, justamente como les había dicho hace ratito, soy dueño de una escuela de artes marciales. Llevamos ya 12 años en el mercado, mi hermano y yo, con esta escuela de artes marciales, y obviamente hemos tenido muchos retos en el proceso, muchas dificultades, y podría decir que he aprendido mucho más de todo lo que pareció difícil a primera vista que de aquello que en su momento fue fácil y nos dio cierto éxito, ¿sí? La verdad es que podría decir que he aprendido el 1% de mis éxitos y el 99% de mis fracasos. Pero no hubiera aprendido de mis fracasos si no los hubiera visto como una enseñanza en el camino. La connotación que le damos al fracaso normalmente es el opuesto al éxito. Y yo, a diferencia, lo veo como lo más cercano al éxito. Entre más fracasos estoy teniendo en mi vida, más estoy entendiendo y más me emociono porque sé que estoy acercándome hacia eso que estoy buscando. Aquel que no se arriesga y no lo intenta,
nunca va a fracasar, pero de la misma manera nunca va a tener éxito. Entonces se vuelve interesante entender que estas dos palabras, entre más juntas estén, mejor nos va a ir, y entre más separadas estén, más difícil vamos a lograr nuestros sueños. ¿Sí? Hay una frase que tengo que dice, nuestros sueños y nuestro propósito de vida están afuera de nuestra zona de confort. Están afuera del alcance de nuestras comodidades, de lo fácil, de lo simple, de lo sencillo, de lo cotidiano. ¿Sí? Entonces, creo que una buena vida se vive a través de ciertos retos. No diría que tal cual dificultades. No es estar buscando hacerlo mal solo por hacerlo mal, sino es estar dispuesto a que salga mal, camino a aprender a hacerlo bien. Hace varios años leí un libro de John Maxwell. John Maxwell hoy en día se conoce como uno de los padres del liderazgo y tiene un libro que se llama El lado positivo del fracaso. Y mientras lo leía, me llamaba la atención todo lo que el ser humano pudo ir descubriendo durante el trayecto de la humanidad gracias a sus fracasos. Diferentes inventos, diferentes hallazgos, diferentes ciencias que se fueron descubriendo con el paso del tiempo gracias a que hicieron las cosas mal, a que tuvieron el carácter, el espíritu, la valentía, la disciplina suficiente para estar dispuestos a hacer las cosas mal, camino a hacerlas bien. Pero siento que esto tiene que ver, porque obviamente le he dado una buena cantidad de tiempo a reflexionar acerca de qué onda con esta parte de la vida que parece lo peor, ¿no? ¿Qué onda con este fracaso? ¿Qué onda con estas dificultades? ¿Para qué? ¿Para qué están? Y realmente si no estuvieran, la vida sería muy, muy sin sabor, sin sal. Es como cuando pruebas algo y dices, esto no sabe a nada. Claro, no sabe a nada porque todo ha sido igual. Todo ha sido un mar tranquilo. No hay tormentas, no hay tempestades, no hay oleaje fuerte. El otro día estaba pensando que en una montaña rusa es una gran analogía como lo que estamos viviendo a lo mejor. Si pusiéramos todos los años, a lo mejor desde que nacimos, sin importar en qué año nacimos, pero bueno, obviamente sí hay algunas diferencias dependiendo de dónde haya nacido cada quien, pero vamos a suponer que ahorita el enfoque está en el 2020. Desde que nacimos, a lo mejor pareciera, si quisiéramos verlo como una montaña rusa, pareciera que el carrito iba más o menos como en un nivel constante, recto. A veces algunas subiditas, a veces algunas bajaditas, pero gracias al 2020 se dio esta gran bajada, ¿sí? Que yo vi el otro día como una analogía que decía, es que esta gran bajada es como cuando en una montaña rusa, no sé si lo sabían, pero si no hay esta gran bajada en las montañas rusas más grandes y más fuertes del mundo, no podría haber el impulso para todo lo demás del recorrido de esta montaña rusa. No se podrían dar las vueltas de 360 grados, no se podría aguantar que el carrito fuera con tal velocidad de lado durante tanto tiempo, si no fuera gracias a esta gran bajada que hay al principio. Entonces, yo lo veía como esta analogía que si realmente aprendemos a aprovechar este 2020 como el propulsor del resto de nuestra vida, yo me preguntaría y les preguntaría a todos los que están escuchando, ¿en quién nos podríamos convertir? Si esta fuera esa gran bajada que nos va a servir para impulsarnos a todos los sueños que tenemos en nuestra vida, a convertirnos en nuestra mejor versión, a lograr lo que antes creíamos que era imposible, gracias a esta gran bajada pueden venir grandes subidas, pueden venir grandes vueltas y cambios rotundos, drásticos y positivos en nuestra vida. Pero vuelvo a lo mismo, depende de cómo pensemos. Si yo le estuviera metiendo información negativa a mi mente constantemente, e información negativa no solo me refiero a literalmente meterme a buscar cosas malas, porque a veces creo que eso es lo que piensa el ser humano, decir, no, yo no veo nada malo, entonces yo voy por buen camino. No, simplemente me refiero inclusive a ver las noticias diario, todas las noticias, cualquier noticia que salga. Yo sé que hay gente que está acostumbrada y se siente inclusive, se para el cuello de decir, yo veo las noticias diario, yo estoy bien informado del mundo. Y la verdad es que yo dejé de quererme informar acerca de todo el mundo porque me di cuenta que muchas veces la gente que crea las noticias
nos conoce mejor que lo que nos conocemos a nosotros mismos. Y con esto me refiero a que un buen noticiero, y me refiero, y ojo con esto que voy a decir, un buen noticiero en el sentido en el que sabe cómo atrapar nuestra atención, va a saber que lo que más va a jalar la atención del ser humano es aquello que el cerebro va a identificar como una amenaza para uno mismo, y entonces el mismo cerebro va a querer saber todo al respecto. Ejemplo, cuando hay un homicidio, cuando hay un gran asalto, cuando hay una explosión, cuando hay cosas muy fuertes en el mundo, el cerebro del ser humano se va a prender como foquitos de Navidad, feliz, y va a querer saber todo acerca de esa información. Pero esto es importante entender que ni siquiera nosotros somos conscientes de eso. Existen 3 tipos de cerebro en el ser humano: el cerebro límbico, el cerebro reptiliano y el cerebro Homo sapiens. El cerebro Homo sapiens es el más nuevo que tenemos. El cerebro límbico es el de en medio. Si lo viéramos como una pachicleta, yo lo entiendo así, como esas paletas que tienen capas, ¿sí? La capa más externa es el cerebro Homo sapiens. Después sigue el límbico y hasta el final está el cerebro reptiliano, hasta adentro. El cerebro reptiliano es el que rige nuestra conducta y ese es el que atacan las noticias. Es ese cerebro que nosotros no podemos decidir hasta dónde parar, cuándo parar. Y entonces cuando empieza a ver nuestro cerebro información que solo la entiende como algo que nos puede salvar la vida, va a querer saber todo al respecto. Entonces se va a querer meter hasta la cocina de cada información. Que la explosión de Beirut cuando fue al principio del año, nuestro cerebro se va a querer meter a lo más recóndito de esa información porque lo que quiere hacer es salvarnos. Algo importante aquí es reconocer que el cerebro del ser humano no está diseñado para hacernos felices. Ojo con esto. Esta es una de las cosas más importantes que comparto en mi conferencia de antifragilidad. El cerebro del ser humano no está diseñado para hacernos felices. El cerebro del ser humano está diseñado para ayudarnos a sobrevivir simplemente. Ni más ni menos. Entonces, cuando entendemos esto, podemos reconocer que de cierta forma vamos a ser débiles ante ciertas noticias que estén apareciendo ahí. Y entre más busquemos ese tipo de noticias, nuestro cerebro más va a querer estar ahí. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Literalmente yo lo que decidí hacer es no ver ninguna noticia. Ojo, sé que me voy a acabar enterando de lo más importante gracias a mis amigos, gracias a WhatsApp, gracias a ciertos grupos en los que estoy, pero no me va a llegar directamente a mí la noticia. Entonces digamos que la parte en la que yo estoy cubriendo a mi cerebro es eso que va a quererse meter hasta la cocina. Entonces digamos que me quedo a una distancia en la cual sé lo que tendría que saber porque vivo en este mundo, pero tampoco dejo que me dañe al nivel en el cual pierdo mi paz, pierdo mi felicidad, pierdo o se elevan ciertas emociones negativas en mí. Entonces, me metí aquí que a lo mejor pareciera que no es el tema del que estamos conversando, pero creo que tiene todo que ver porque a final de cuentas es nuestro cerebro el que va a acabar manejándonos si nosotros no somos conscientes de cómo manejarlo a él. ¿Sí? Por eso aquí yo meto la mente, obviamente totalmente separada del cerebro, pero es la mente la que podemos controlar un poco más. No diría ni siquiera al 100%, pero podemos tener un mayor control de la mente. Y aquí es donde viene el qué tipo de información le metemos. Porque si, vuelvo a lo mismo, le meto información negativa, voy a acabar saliendo con información negativa. Por eso esto de la montaña rusa, yo lo puedo ver de esa manera porque honestamente, diariamente, al menos 5 días a la semana, leo, escucho audios y veo videos sumamente positivos. Entonces es casi imposible para mí acabar pensando en algo malo, a pesar de que la situación y las circunstancias de cierta forma estén difíciles, ¿no? Y a lo mejor habrá gente que diga, pues estás en otro planeta. Pues qué padre. Sé que estoy en el planeta Tierra, pero a lo mejor estoy en otra dimensión diferente. Pero soy feliz, eso es lo curioso. Soy feliz y al mismo tiempo creo que soy consciente de lo que realmente está pasando en el mundo. Solo que no me involucro a un nivel en el cual me afecte de tal forma que me haga perder mi paz y mi felicidad. Sobre todo reconociendo que yo creo que el 95 o 97% de los temas que pasan en las noticias son cosas que yo nunca voy a poder arreglar.
No es que me deslinde del problema, simplemente más bien me enfoco en lo que creo que sí puedo hacer. Si mi enfoque está en compartir información poderosa, positiva, de desarrollo personal y ayudar a la gente a desarrollar su propio liderazgo e inclusive a desarrollar el liderazgo de otras personas, eso es lo que realmente me voy a enfocar. Porque si yo perdiera mi atención en todo lo que existe en el mundo, no sería nadie. Si quisiera saber de todo un poco, en realidad no sabría nada de nada. Hay un libro que se llama Getting There, The Book of Mentors, que son historias pequeñas de grandes seres humanos que han existido en el planeta Tierra, y entre ellos está Warren Buffett, que hoy en día es uno de los hombres más ricos del mundo, pero lo más interesante de él no es el dinero que tiene, sino cómo piensa. Y obviamente, porque piensa como piensa, tiene lo que tiene. Entonces todo tiene una lógica. Pero en este libro, él dibuja un círculo grande y en ese círculo pone un puntito nada más. Y hace esta analogía. Él dice, este círculo representa todo lo que se puede saber en la vida. Toda la información del mundo. ¿Sí? Y dice, ese punto es lo único que yo sé. Si lo pusiéramos en términos de porcentaje, dice, del 100% de toda la información que existe, yo sé el 0.001%. Entonces, todos los que conocen a Warren Buffett dirían, no, te la estás volando, porque, o sea, a ver, ¿cómo? Eres de los hombres más ricos e inteligentes y sabios y todo del mundo. ¿Cómo puede ser que digas que solo sabes el 0.001% de lo que existe en el mundo? Y dice, sí, pero la diferencia es que de ese 0.0001% que yo sé, soy el mejor. Porque mi vida entera la he dedicado a volverme la persona correcta para esa información. Pero el reto es que normalmente el ser humano promedio, por aprobación de los demás, busca ser bueno en varias cosas y saber de todo. Pero cuando queremos saber de todo, en realidad somos buenos en nada. Pero es un reto porque estamos hablando de que entonces tienes que tener una buena autoestima para tomar la decisión de que te valga gorro lo que piensen los demás y enfocar tu vida a lo que realmente crees que vienes a hacer a este mundo. ¿Tú qué opinas, mi querido Carlos? Pues fíjate que es muy curioso porque este año yo empecé a leer noticias. Mal año para empezar a leer noticias, ¿no? Pero sí llegó un momento en el que yo dije, pues que no está pasando nada bueno en el mundo. La gran mayoría de las noticias ahí son negativas y muchísimas están pasando del otro lado del mundo y de entrada no puedo hacer nada para ayudar. Y pues al concentrarme en lo que yo sí puedo hacer, en lo que sí puedo ayudar, pues estoy aquí hoy grabando el podcast contigo, ¿no? Y también, por ejemplo, lo que nos platicaste de la montaña rusa. A mí nunca me han gustado las montañas rusas. Siempre me salgo todo mareado, entonces no son lo mío. Pero en las pocas que me he subido, lo que siempre me ha dado más miedo es la bajada. Y imagínate qué sería de la bajada si no supiéramos que después viene una subida, ¿no? Pues no valdría la pena. O bueno, no para mí. Pero esas bajadas pues son necesarias, ¿no? Aunque no nos gusten, aunque sea donde peor se siente, pues son lo que luego te permite ir hasta arriba. Y creo que es muy importante aprender a ver eso. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, ahorita que comentas el miedo, qué bueno que lo comentas, porque es otra palabra que creo que normalmente tendemos a darle una connotación negativa en nuestra vida. Y entre más pienso acerca del miedo y lo estudio, más me doy cuenta que en realidad es bueno en nuestra vida. El miedo bien encausado nos sirve para estar más atentos, más alertas, para ser mejores, para ser más rápidos, para ser más fuertes cuando la situación lo amerita. Si nos fuéramos a la época de las cavernas, el ser humano en ese entonces disfrutaba de tener miedo, era feliz teniendo miedo porque sabía que sin miedo iba a correr más lento, iba a ser más débil e iba a estar más disperso. Entonces disfrutaba del miedo porque le daba la connotación correcta. Lamentablemente estamos en un momento del mundo, digo, lamentablemente viéndolo de esta parte, ¿no? Que
que justamente ya no existen las dificultades que existía en aquel entonces. Los retos hoy en día ya no es, para la mayoría de la gente, cómo consigo comer hoy. Que ese era el modus vivendi de la época de aquel entonces. ¿Qué voy a comer? ¿Qué va a comer mi familia? ¿Qué tal que alguna bestia salvaje nos mata a todos? ¿No? ¿Qué tal que nos morimos de frío? Entonces, esto para las personas que seguramente van a estar escuchando el podcast, no es hoy en día una dificultad en su vida. Entonces, lo curioso es que si no sabemos transformar el miedo y aprender a utilizarlo a la época actual, solamente vamos a creer que es algo malo. Porque entonces ese miedo no nos va a dar para saber si vamos a comer algo. Porque vamos a despertar y va a haber comida en el refri y en la alacena. No nos va a dar miedo morirnos de frío porque vamos a despertar con una colchita súper calientita encima de nosotros si es que hace frío. No nos va a dar miedo porque estamos en una casa que le podemos poner una cerradura, una alarma, inclusive hay un vigilante, hay un fraccionamiento que nos protege. Entonces, los miedos de antes no son los mismos que de ahora. Pero el miedo, eso no quiere decir que el miedo sea malo hoy en día. Solamente hay que traspolarlo a lo que realmente nos puede servir. Es utilizarlo a nuestro favor cuando hay una dificultad en el trabajo, cuando hay una dificultad con la familia, cuando hay una dificultad con algo alrededor de nosotros y saberlo poner en práctica para que nos haga más atentos. Sobre todo yo diría de eso. Más fuertes y más rápidos, sí, en algunas cosas, pero sobre todo la atención. El miedo te hace estar más enfocado. Cuando algo te da miedo es como si se volviera otra vez una mira de águila. Y entonces somos expertos en poder ver exactamente eso que nos da miedo al máximo. Entonces eso es bueno, si lo sabemos aprovechar a nuestro favor. Y no si le damos solamente vueltas en la mente a eso que nos está dando miedo y nos quedamos parados y estancados. Es realmente tener miedo, pero en acción. Hay un ciclo que le llama John Maxwell el ciclo del miedo. Es muy sencillo, pero muy poderoso a la vez. Son 4 pasos que dice así. Todos empezamos teniendo miedo en la vida en algo, ¿sí? Ahora de ahí, del miedo, dejando que nos domine el miedo, pasaríamos a del miedo a la inacción. De la inacción a la inexperiencia y de la inexperiencia a la incapacidad. Y fíjate qué fuerte es esto. Dejar que el miedo nos consuma nos lleva primero a no entrar en acción. Ahora, no entrar en acción significa que justamente no te moviste del lugar en el que estabas, te quedaste ahí estancado, ¿ok? Ahora, de no entrar en acción, te pasas al siguiente punto que es la inexperiencia, que es no saber qué onda con eso. Sí, a lo mejor tú dices, híjole, me encantaría emprender, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo, me encantaría emprender. Llega el miedo a tu puerta, toca, le abres, métete, ¿ok? Ahí están los dos. Entonces, ya sabes que lo que quieres hacer es emprender. Lo primero que pasa es no emprendes por miedo. Lo segundo que pasa es no sabes qué es emprender porque no te animaste a vivir la experiencia. Y lo último que pasa, que esto es lo más importante y fuerte de la vida del ser humano, es que nos convertimos en personas incapaces de creer que podemos lograr eso. O sea, el ser un emprendedor. Entonces, del deseo de querer ser un emprendedor, acabamos con la conciencia de que somos incapaces de lograrlo. Esa incapacidad es más fuerte. Yo le pongo el ejemplo en mis capacitaciones de, imagínate cuando llegas a un estacionamiento, normalmente el lugar de incapacitados físicos es el que está más cerca del lugar, ¿cierto? De la plaza o del hospital o de cualquier lugar al que vayas. Los lugares incapacitados son los que están cercanos. ¿Por qué? Porque son la gente que más apoyo necesita. Porque no puede valerse por sí misma en ciertas dificultades físicas. Ahí el tema es físico. Ahora, hablar de una incapacidad mental es lo peor que le puede pasar al ser humano. Es más fuerte que lo físico. Porque lo físico de una u otra forma te acabas moviendo o alguien más te apoya. Pero cuando es una incapacidad mental, ¿quién te va a apoyar? La incapacidad mental solamente es problema de uno mismo y solamente puede salir uno mismo de esa situación. Pero entonces hablar de que estamos en un punto en el cual literal, digamos que la gente nos va a tener que poner como las cosas muy fáciles porque si no, no lo vamos a lograr, es lo peor que nos puede pasar. Y justamente una persona se vuelve o cree que es incapaz cuando se la pasa constantemente rondando en su zona de confort.
cuando se la pasa buscando lo fácil y lo sencillo. Porque en ningún momento se está retando, y si nunca se está retando, ojo con esto, aquí viene lo interesante, cuando nunca se está retando un ser humano en su día a día, cuando vienen situaciones como la del COVID-19, en ese momento, la gente que nunca ha estado acostumbrada a retarse por sí misma, la vida lo acaba retando, y como no sabe lo que es retarse, no se conoce en sus momentos más difíciles, se acaba derrumbando y acaba sintiendo que todo se va para abajo. Y es esa gente que normalmente oímos que dice, no, ¿cuál bueno? Claro que no, aquí todo ha sido un desastre y ha estado terrible. Pues sí, las circunstancias le han caído a todos. A final de cuentas, como se dice, la lluvia le cae a todos, el agua cae para todos. La diferencia es cómo tomamos esa lluvia. Hay quien cuando diluvia se pone feliz, hay quien le da igual y hay quien se pone triste. El que se pone triste es porque quería un día soleado. El que se queda normal es porque ni siquiera había pensado qué quería. Y el que disfruta del diluvio es aquel que había cultivado muchas semillas positivas en su campo, y cuando llegó el diluvio, después de que se fue, todo eso que había cultivado lo ha cosechado. Todo eso que había sembrado lo está cosechando. Pero la diferencia es, ¿qué estuviste haciendo antes de estas dificultades? Esa es la buena pregunta. ¿Quién estuviste siendo? ¿En qué estuviste trabajando? ¿En quién te estabas convirtiendo antes de que llegara el COVID-19 a tu vida? Es una pregunta difícil porque nos hace responsables de lo que estábamos haciendo antes. Es más fácil culpar las circunstancias siempre. Porque cuando culpamos al COVID-19, entonces totalmente nos deslindamos del problema y decimos, no fue mi culpa, yo no tuve nada que ver. Es mucho más fácil decir eso. Es mucho más difícil decir, ok, sí se puso canija la situación a partir de marzo de 2020, pero ¿qué hice yo desde marzo 2019 a marzo 2020? ¿Qué tanto estuve trabajando en mí? ¿Qué tanta exigencia? ¿Qué tantas disciplinas? ¿Qué tanto esfuerzo? Y esa es una gran diferencia entre los seres humanos que a lo mejor le están pasando mal. Yo también le he pasado mal. No estoy diciendo que todo me haya ido bien, al contrario. Mi escuela de artes marciales sufrió muchos cambios, dificultades. Hubo mucha gente que salió de la escuela de artes marciales. Hubo uno que otro que entró nuevo, pero en realidad ha habido más salidas que entradas. Ahora, eso no quiere decir que por eso yo me ponga simplemente a tirarme al suelo, que podría hacerlo. Digamos que se me están poniendo todas las oportunidades para poderme tirar al suelo y decir, esto ya valió. Pero también gracias a la información, vuelvo a lo mismo, que yo le he metido personalmente, que he invertido en mí, en cómo pensar, entonces lo que me viene a la mente es decir, ok, ¿cuáles son las opciones que el COVID-19 me está dando para poder ampliar mi nivel de impacto en este mundo? Y curiosamente estoy seguro que este video que estamos haciendo tú y yo, mi querido Carlos, no lo estaríamos haciendo si la vida siguiera como era antes. No estaríamos hablando de esto y no estarías tú desarrollando algo totalmente nuevo en tu vida y yo no estaría hablando de esto contigo. Pero gracias a las circunstancias es que si el ser humano las pone en su correcta medida, es que puede salir adelante inclusive más fuerte, mejor, más preparado, más consciente. Este 2020 yo lo veo como algo, apenas les compartí una reflexión a mis alumnos de Kempo que les decía, lo peor que nos puede pasar es dejar que siga este 2020 o que acabe sin haber reflexionado qué aprendí gracias a este año. Porque a lo mejor si ahorita que estás escuchando este podcast, en tu mente es como, sí, la neta no le eché ganas del marzo 2019 al marzo 2020, ya David, ya entendí, no le eché ganas, ¿sí? Y me agarró desprevenido totalmente el COVID. Ok, a lo mejor gracias a toda esta experiencia, todos estos meses que han pasado, puede ser que a partir de ahora no te vuelva a agarrar desprevenida la vida. Eso es lo interesante de poder verlo en su correcta medida. Aquellos que a lo mejor perdieron su negocio, que habían invertido dinero, que conozco a muchos, y lo perdieron, el dinero, lo mejor que te puede pasar es reflexionar al respecto. ¿Sí? Lo mejor que puede hacer un ser humano, aquí existen dos tipos de mentalidad, voy a hacer una distinción. La mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Vamos a dividir así ahorita toda la humanidad. Mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Los de mentalidad fija son aquellos que se enfocan, después de vivir una experiencia, en cuál fue el resultado. Fue un mal resultado, se van para abajo. Fue un buen resultado, se van para arriba. Ahí se quedan. La diferencia es que los de mentalidad de crecimiento no se enfocan en el resultado de la experiencia, sino que se enfocan en el aprendizaje que les dejó su experiencia.
Sin importar si fue un buen resultado o fue un mal resultado, aquellos que tienen mentalidad de crecimiento van a meterse, van a echarse un clavado a la experiencia y van a decir, ¿qué puedo aprender de ella? A lo mejor hay gente que le está yendo increíble gracias al COVID-19. No te quedes solo con las cantidades. Échate un clavado a ver qué más hubo aquí para ti, de qué más te diste cuenta. No solo fue el dinero que ganaste, sino que a lo mejor estuviste preparado en el momento correcto. O a lo mejor llevabas trabajando en algo mucho tiempo y se dio la oportunidad en este momento. O a lo mejor estuviste dispuesto a transformarte por completo y a lo que te dedicabas y aprovechaste la oportunidad. Entonces a lo que voy no solo es la cantidad, no solo es el dinero que ganaste, sino que realmente te cuestiones y reflexiones acerca de eso, porque cuando entendemos por qué nos fue bien, lo podemos convertir en un resultado cíclico, en esa, la receta del pastel del $1.000.000 que sabes que puedes seguir procesando una y otra vez, si reflexionaste al respecto. Si solamente aplaudiste y te alegraste, no está mal, pero a lo mejor la próxima vez te agarra desprevenido y entonces vas a decir, ¿cómo? ¿Por qué la otra vez sí me fue bien y ahorita no? Pues porque no te diste el tiempo de reflexionar al respecto. Y por el otro lado, si te fue mal, no solo es ver el lado negativo y decir, chin, perdí mi tiempo, mi esfuerzo y mi dinero. Eso es lo peor que podrías hacer, porque todos ya te lo quitaron. O sea, viéndolo de manera lógica y cruda, ya te quitaron eso. Lo peor que puedes hacer es seguirte quejando de eso. Lo mejor que puedes hacer es decir, ¿qué aprendo de esto? ¿Tú qué opinas, mi Carlos? Pues fíjate, ahora que mencionas esta zona de confort, a la otra yo les llamo la zona de coraje, no sé de quién la escuché, la verdad no me acuerdo, pero fíjate que yo siempre pensé que la zona de confort era la prueba de que llevabas una buena vida, ¿no? Era la forma en la que tu vida era más feliz, más plena, más calmada. Digo, a primera vista, si tú piensas así, a primera vista, ¿qué sería mejor? Estar en un sillón, bien cómodo, con tu chocolate caliente, tus palomitas y una buena película, o hacer ejercicio, en el que sudas, incluso luego te mareas, tienes dolor de cuerpo un par de días, a lo mejor te salen callos y es cansado. Pues al principio yo siempre decía, no, pues la tele es mejor estar ahí acostado, y todavía es algo contra lo que batallo, pero cada vez me doy dando más cuenta que entre más estoy en mi zona de coraje, más feliz soy, porque aunque sí fracase más, también tengo muchísimo más éxito, muchísimos más éxitos, y disfruto mucho más ver la película en el fin de semana después de haber hecho ejercicio toda la semana. Aún así es muy mañoso, y levantarte cuesta trabajo, o sea, sí o sí, levantarte, tener buena actitud, hacer ejercicio, cuesta trabajo, pero rinde frutos. Y luego ya hablando un poco más específico sobre la pandemia y pues las dificultades, hay un libro muy bueno que en realidad está enfocado al área empresarial, ¿no? Pero se llama El juego infinito, de Simon Sinek. Es un libro buenísimo y habla de ahí de dos tipos de mentalidades que hay: la mentalidad finita y la mentalidad infinita. La mentalidad finita él la escribe como el evento y ahí acabó, y creo que aplica mucho para cuando las cosas van mal. Cuando algo pasa, alguien con mentalidad finita pues ve el puro fracaso, pero alguien con mentalidad infinita puede ver ahí tienes el libro. Alguien con mentalidad infinita puede ver a dónde lo puede llevar este fracaso, ¿no? Totalmente de acuerdo, mi querido Carlos. Mira, ahorita estoy pensando a lo mejor la gente que nos está escuchando que diga, bueno, ¿y qué te ha pasado, no? Entonces, voy a compartir rápidamente. Yo creo que hay 3 experiencias que me vienen ahorita así de rebote a la mente, que en su momento fueron de las más difíciles, y gracias a ellas, literalmente me he convertido en quien soy, ¿no? O sea, no fue solo la experiencia, fue darle la reflexión a esa experiencia, fue el regresar la película y volverla a vivir, que esa es una de las cosas que más trabajo le cuesta al ser humano. Me he dado cuenta que creo que
al menos a la mayoría de los seres humanos, no nos han enseñado a reflexionar. Entendemos la palabra a simple vista, pero si nos preguntara alguien, oye, ¿qué es realmente reflexionar? Yo me hice esa pregunta un día y dije, no sabría qué responder. Y entonces me quedé pensando hasta que llegué a cierta conclusión, que reflexionar es diferente a pensar. Cuando nosotros pensamos, simplemente nos viene información a la cabeza. No no la filtramos, no le metemos un aprendizaje, nada más viene a la mente. Pero cuando reflexionamos es estar dispuestos a enfocarnos en cierto momento de nuestra vida, del pasado, es regresarle la película y es quedarnos viendo esa película que tanto nos dolió, volver a verla. Imagínate, es como, a ver, voy a poner un ejemplo extraño que nunca había hecho, pero creo que así lo veo yo. No sé si ubiquen la de La vida es bella. ¿Tú lo ubicas, Carlos? La película de La vida es bella. Es una italiana. Creo que sí. Muy fuerte. Sí. Bueno, esa película, si me preguntara la gente, ¿te gustó? Diría, yo creo que fue de las mejores películas que he visto en mi vida. Pero si me preguntara, ¿y la volverías a ver? Digo, no. No. Y la gente preguntaría, ¿cómo que no la volverías a ver si es que es de las mejores películas? Sí, pero fue tan fuerte que no quiero volver a sentir lo que sentí. ¿Me explico? Así es como yo le pondría el ejemplo a la reflexión de algo difícil. Entonces, mis tres momentos difíciles que te puedo compartir ahorita fueron cuando murió mi papá, hace 12 años y cachito, yo tenía 20. Cuando me robaron mi coche, tenía un Mercedes-Benz padrísimo, CLA 200, y cuando se inundó mi departamento. ¿Ok? Esos son los tres que me vienen ahorita a la mente que fueron retadores en su momento. En ese momento, la experiencia de ver a mi papá acostado en su dojo de artes marciales y saber que no iba a volver a poder platicar con él, a preguntarle nada, a aprender nada de él, cosa que me encantaba, era mi sensei. Y reconocer eso en ese momento fue lo más difícil que pude haber vivido en mi vida. Y de hecho, la gente que me conoce más y lo he compartido en mis capacitaciones y conferencias, en algún momento me vino a la mente quererme quitar la vida por esa situación. Creí que no iba a poder salir adelante después de ese reto. Cosa que no fue así. Gracias a Dios, aprendí a reflexionar, aprendí a ver las cosas como eran, empecé a meter la información poderosa a mi mente y empecé a cambiar la forma de ver lo que ya había pasado. Hay una frase del apóstol San Pablo que dice, lo que antes odiaba, ahora lo amo, y lo que antes amaba, ahora lo odio. La historia en resumen del apóstol San Pablo es que él lo conocían como Saúl de Tarso. Y Saúl de Tarso se dedicaba a asesinar cristianos en la época de los apóstoles. Se dedicaba a asesinarlos. O sea, no solo era mala onda, no solo los empujaba, los mataba. ¿Sí? Pero se dice que un día, camino hacia Damasco, una luz incandescente lo cegó por 3 días. Cuando volvió a recuperar la vista, algo pasó en él. Algo pasó en él, hubo una transformación interna. Y se dice que a partir de ahí cambió su nombre a Pablo. Eventualmente se volvió un apóstol. Imagínense qué raro, aquellos que creen en Jesús y en toda esta información, pensar que alguien tan sabio escogiera un asesino como uno de los 12 hombres que cambiarían la forma de ver esa religión. ¿Cómo puede ser algo tan extraño? Pero es interesante entender justo la visión del apóstol San Pablo, que justamente cuando escribió, hay una carta que escribió a los Corintios que se lee mucho en las bodas, que es la del amor. Y esa la escribió el apóstol San Pablo, ese mismo que asesinaba cristianos antes, y era Saúl de Tarso. Pero lo interesante de esto es que justo él se dio cuenta un día que dijo, es tan fuerte la mente del ser humano que cuando cambiamos lo que le metemos a ella, justamente podemos cambiar nosotros. Y por eso esta frase de lo que antes odiaba, que eran los cristianos, ahora lo amo. Y lo que antes amaba, que era asesinar a gente, ahora lo odio. Pero qué fuerte, imagínate poner el amor y el odio en una misma oración y dar una connotación tan interesante acerca de la vida, de cómo puede transformarse un ser humano si lo desea. Entonces, a mí me pasó eso con mi papá
Y tuve la oportunidad de transformar esa muerte en lo mejor que me pudo haber pasado. Porque en el momento en el que empecé a pensar en quitarme la vida, pude ver un video de un cuate que se llama Les Brown, que se llama It's Not Over Until You Win. Luego en otro momento ya les contaré cómo llegué a ese lugar y a ese momento de mi vida de ver ese video. Pero después de verlo, me hice varias preguntas. Y la única respuesta que encontré al menos en ese momento fue: no me quiero matar, no me quiero ir de este mundo. No sabía por qué me quería quedar, esto es importante entenderlo. No, a lo mejor si hay gente que me está escuchando y que dice: oye, pues yo ando en esas, o alguna vez me ha pasado por la mente como que me quiero ir de aquí, no te diría que está mal. Yo podría decirte que inclusive justo ese fue mi punto más bajo como ser humano, cuando empecé a pensar en quitarme la vida, pero gracias a ese punto tan bajo, realmente me di cuenta que sí quería vivir. Hay veces que hay gente que nunca se va a cuestionar si va a vivir o a morir. No, ni siquiera se lo cuestiona. Se va a quedar vivo hasta que alguna enfermedad o algo le pase. Pero lo curioso es que esas personas que nunca se cuestionan si quieren vivir o morir, nunca acaban viviendo al máximo. Lo padre de aquellos que hemos llegado al punto más bajo, ahora esto lo puedo decir porque pues justamente le he metido información valiosa a mi mente. Si no, no lo pensaría nunca. Pero puedo pensar hoy en día que aquellos que hemos tenido la oportunidad y el privilegio de llegar al punto más bajo de decir: chance y ya no quiero vivir, si no te quitas la vida como lo hice yo, lo más seguro es que tomes la decisión de vivir al máximo. Eso es lo interesante, de vivir, de aprovechar todo lo que hay en este mundo para nosotros, de realmente sacarle el máximo jugo. Es como se vuelve nuestra vida, la metemos a un exprimidor y ahora sí decimos: de aquí va a salir hasta la última gota. Y eso fue una de las cosas que yo decidí. No me voy a ir de aquí con un arrepentimiento. Hay un libro que se llama Los 5 arrepentimientos más fuertes del ser humano. El más fuerte de todos, esto lo hizo una enfermera inglesa que se puso a hablar con muchos moribundos. ¿Ok? Y a todos los cuestionaba antes de morirse, antes de pelarse, literal, todos esos sí se pelaron. Todos los que se pelaron, hizo un compendio de los 5 arrepentimientos de la mayoría de esos moribundos. El más fuerte, cosa que me llamaba mucho la atención, pero tiene lógica hoy en día, es que todos los moribundos le dijeron a esta enfermera: me arrepiento porque me hubiera gustado haberme permitido ser feliz en la vida. Y hago énfasis en haberme permitido porque al final todos se dieron cuenta que la felicidad dependía de ellos. Y siempre estuvieron destinándosela a algo o a alguien más. Es que yo soy feliz si esta persona me ama. Es que yo soy feliz si las circunstancias son buenas. Yo soy feliz si no hay COVID-19. Yo soy feliz si no se muere nadie en mi vida. Yo soy feliz si nadie me deja. Yo soy feliz sí, yo soy feliz sí. Pero todos estos moribundos al final se dieron cuenta de la realidad. Y dijeron: me arrepiento de no haberme permitido ser feliz en mi vida. Al final se dieron cuenta que dependía de ellos. Entonces, deseo que esto que estamos compartiendo ahorita Carlos y yo, pues realmente sea un buen terremoto en la mente de ti que estás escuchando, y que puedas cuestionarte ciertas cosas, de decir: ok, pues sí, a lo mejor sí ya pensé un poquito suicida y ya empecé a lo mejor hasta buscar formas. Yo te diría: no está mal. Lo malo sería que te fueras de este mundo, que te pelaras, que de cierta forma yo después me di cuenta y dije: qué cobarde iba a ser si me iba. Eso es lo malo. Lo malo es cuando la gente se acaba tomando la decisión de irse. Lo bueno es que si estás en ese punto, lo más seguro es que sea el punto más bajo. Yo creo que no vas a volver a tocar algo más fuerte que esa sensación. Y lo interesante es que de ahí no hay otra cosa más que ir para arriba. Justamente estás en el final de la bajada de la montaña rusa. Lo que viene a partir de ahora es lo mejor que te podría estar pasando. Porque entonces vas a empezar a disfrutar cada momento. Desde que tomé la decisión de no quitarme la vida, puedo reconocer que cada que abro los ojos soy feliz. Cosa que antes ni siquiera pensaba. Soy feliz solo porque abrí los ojos. Para empezar, porque quiere decir que estoy vivo, y segunda, porque quiere decir que sigo viendo. Así de tonto, pero así de lógico y así de emocionante es la vida. Y luego me muevo tantito y me bajo de la cama y digo: no manches, siguen sirviendo mis piernas. Y me muevo y siguen sirviendo mis brazos. Y empiezo a escuchar al vecino, que a veces pone música a todo volumen, música que no me gusta nada, pero digo: lástima
su gusto, pero qué bueno porque quiere decir que sigo escuchando. Y así empiezo a reconocer cada detalle de mi vida. Qué bueno que puedo estar con un techo. Sí hay un solecito delicioso allá afuera, pero yo puedo decidir si lo tomo o no lo tomo ese sol, porque tengo un techo. Y en eso le abro la llave a la regadera y sale agua. Y no solo sale agua a la temperatura que yo quiero. Y digo, no puedo creer que sea tan afortunado. Y después abro mi armario y puedo ver toda la ropa que tengo y puedo inclusive tener la dificultad de decir, no sé qué me voy a poner hoy. Y decido qué reloj ponerme, y decido qué tenis ponerme, y decido a quién voy a ver porque tengo amigos, porque tengo familia todavía. Y a quién le voy a hablar, y a quién le voy a agradecer que esté en mi vida, y tengo trabajo, y digo, wow, no puedo creer que haya gente que confíe en mí y que vaya a una escuela de artes marciales, y haya clientes que tenga que confíen en mí y quieran escuchar acerca de la información que les puedo compartir de la vida o del liderazgo. Y entonces, cuando empiezo a agradecer, en serio no hay un fin, pero todo esto lo tengo gracias a que algún día pensé en quererme quitar la vida y después dije, no me quiero ir de aquí y sobre todo quiero aprovechar a partir de ahora todo lo que hay aquí para mí. Entonces no son las dificultades, sino cómo las vemos. Y tiene que ver con el nivel de reflexión que le damos. Hay que regresar la película y hay que estar dispuestos a volver a ver eso que no nos gustó. Pero es algo bien importante, que no les puedo compartir todo lo que podría ser de cómo saber reflexionar, pero sí te puedo decir, aprende a ser un observador. Esa es una gran diferencia. Cuando sabemos reflexionar, no somos jueces en la película que estamos volviendo a ver, somos observadores. Y la diferencia es que cuando eres un juez, justamente como su nombre lo dice, te juzgas. Dices qué hiciste bien y qué hiciste mal. Y eso, curiosamente, es lo que más te acaba doliendo y por eso acabas diciendo, no, mejor le quito esta película. No quiero volver a ver mis tonterías, no quiero volver a pensar en todo lo que no le dije a mi papá, en todas las veces que me enojé con él. No. Pero en cambio, cuando aprendes a ser un observador, simplemente estás como, eres un ente, eres un fantasma que regresó a esa película y estás viendo todo sin juzgarte y sin juzgar a los demás. Sin decir, híjole, ¿cómo no le dije a mi papá que lo amaba? ¿Cómo no? ¿Cómo me peleé tantas veces con él? ¿Cómo no lo escuché tantas veces? No, estoy ahí solo para aprender de la experiencia. Y eso es una de las grandes diferencias entre solo pensar de algo o en algo y reflexionar en algo. Y una forma en la que creo que se puede resumir todo lo que nos dijiste ahorita de gracias que tengo en mi techo, gracias que tengo mi cama, gracias que tengo agua para bañarme, que puedo ver, que puedo caminar, que incluso cuando todo esté yendo mal hay muchísimas cosas o casi infinitas cosas que pueden estar yendo bien. Totalmente de acuerdo, pues sí, justamente cuando todo va mal se llama este capítulo, ¿cierto? Y qué bueno, yo diría qué bueno si eres de esas personas que dice todo me está yendo mal, está bien, está bien. Quiere decir que vas por buen camino para crecer, para mejorar. Te estás acercando al éxito. Es como si fuera un péndulo, esto lo aprendí con otro de mis mentores, que se llama Darren Hardy, que dice, viéndolo, imagínense todos en su mente un péndulo que está totalmente estático en medio. ¿Sí? Está el hilo y está la bolita pesada. De un lado está el éxito, del otro lado está el fracaso. Entre esos dos, uno no puede lograr que el péndulo se mueva directamente hacia el éxito. No hay forma de atraerlo hacia el éxito. La única forma que podemos lograr de llevar esta bolita hacia el éxito es jalándolo lo más que se pueda hacia el lado contrario, que es el fracaso. Vuelvo a lo mismo, o sea, repito, no te lo digo con la intención de hazlo mal por hacerlo mal. Te lo digo con la intención de arriésgate. Arriésgate a hacer lo que no sabes. Arriésgate a hacer lo nuevo. Arriésgate a hacer lo que te da miedo y seguramente te va a ir mal al principio. Pero entre más fracasos juntes y sumes en tu vida, se va jalando la bolita. Imagínate como un imán que le está trayendo esa bolita del péndulo hacia el lado del fracaso. Y la jala y la jala y la jala y la jala. Entre más fuerte sea ese movimiento hacia el lado del fracaso, en el momento en el que se suelta ese imán, es lo que hace, digamos que va a haber una inercia de la misma magnitud para llegar al otro lado del éxito. Lo que quiere decir esto es, si tú tienes poco fracaso, de cierta forma va a haber poco éxito. Pero entre más jales la bolita con el imán del fracaso, cuando se suelte,
más arriba va a llegar en el éxito que estás buscando. Pues nos has dicho muchísimo, David. De verdad, padrísimo. Pero te tengo una última pregunta que es, si le pudieras dar un solo consejo a alguien que le está pasando mal, ¿cuál sería? Uf, un solo consejo. Híjole, es que la verdad me vienen varias cosas a la mente. O sea, la primera que me vino a la mente es disfruta el camino. Está muy trillada, pero es la realidad. Disfruta el camino. No, es que cuando hacemos exámenes de artes marciales en la escuela, sobre todo se los digo a los cintas blancas. El primer examen es de los más temidos por los alumnos, porque no saben, no tienen idea de qué se les va a preguntar. Y antes de que empiece su examen les digo, disfrútalo, toma en cuenta que nunca más vas a volver a hacer un cinta blanca haciendo este examen. Nunca en tu vida vas a poder tener la oportunidad de volver a hacer un cinta blanca en el tiempo y hacer tu primer examen. ¿Sí? Y es una de las cosas que a veces he escuchado a los cintas negras decir, eso me gustó mucho. En un examen en particular, que un cinta negra dijo, me duele porque sé que ahorita que estoy haciendo mi examen de cinta negra, nunca más voy a volver a poder vivir esta experiencia. A lo mejor ahí suena algo positivo, ¿no? Y a lo mejor los que están escuchando y que justo acaban de perder su negocio dicen, ¿cómo? ¿Cómo que disfrute esto? Sí, nunca más vas a volver a perder ese mismo negocio. O al menos de la misma forma. No digo que nunca más te vuelva a pasar. O sea, y vuelvo a lo mismo, si quieres seguir teniendo éxito en tu vida vas a tener que estar dispuesto a fracasar. No es decir, híjole, ya, ojalá y ya después de esto, luego eso me pasa mucho con las personas, que ojalá y no sean ustedes así. Que digan, ojalá y después de este 2020 que estuvo tan fuerte, ya con esto me venga un buen éxito y ya, por fin, a partir de allá me vaya bien. Ojo, el éxito es algo que rentamos diariamente. El éxito no es algo que pasa y se queda en nuestra vida. Por eso, la mayoría de la gente que entiende mal el éxito y el fracaso, constantemente está sufriendo. Son esas personas que dedican su atención no a ellos mismos, sino al quick fix de cómo lograr rápidamente el éxito. Y son esos que compran sus cachitos de lotería. Cosa que no digo que esté mal. Hay mucha gente que lo hace. La pregunta es ¿por qué lo haces? Si lo haces porque literalmente estás destinando todo tu futuro en que te vuelvas millonario gracias a la lotería, está terrible. Si lo haces porque dices, ¿qué tal que una de esas le pego? Y de ahí inclusive, curiosamente, los que lo hacen solo por a ver si le pegan, hasta tienen un plan, si llegan a ganar la lotería, de inversión, de ahorro, de apoyo, de darle a otras personas. Pero entonces a lo que voy es que realmente disfruten el camino, lo que sea que estén viviendo, que lo disfruten. Segundo, que recuerden que hay una frase que dice, la hora más oscura es justamente antes de que amanezca. ¿No? Entonces, viéndolo por el lado inspirador es, yo creo que si esperas un poco más, algo bueno va a salir. Ahora, no esperes sentado, espera haciendo, espera en acción, espera moviéndote, espera haciendo llamadas, espera buscando cómo mejorar tú. Lo peor que pudo hacer la gente en esta cuarentena, porque todavía sigue, puede estar haciendo, es quedarse sentado esperando a que pase la tempestad. Es como si estuviéramos en medio de una gran tormenta enfrente de nosotros y nos tapáramos los ojos y diríamos, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver, avísenme hasta que acabe, ya que se haya ido toda la tormenta me cuentan. A diferencia de aquel que se quedó viendo toda la tormenta y dijo, wow, los vientos, los vientos son creados por esas montañas que dejan pasar por acá y de ahí hace que se vuelva un relajo porque se hace un tornado aquí y entonces aprenden de la tormenta y se quedan viendo todo, inclusive se meten a la tormenta y sienten cómo las mueve y dicen, ay, no manches, pues sí está cañón, pero entonces ya entendí que es así, 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 así. Cuando acabe esa tormenta, porque esto es algo que sí puedo prometerles a todos, esto va a acabar. No sé cuándo, pero esto va a acabar. ¿Sí? Todo acaba. Lo bueno y lo malo. Entonces es tener ese equilibrio en la vida. Todo va a acabar. Tienes salud ahorita, agradécela ahorita, porque va a acabar en algún momento. Tienes enfermedad ahorita, agradécela ahorita, porque va a acabar en algún momento. Todo acaba. Y cuando somos conscientes que todo acaba, lo bueno y lo malo, entonces nos volvemos más agradecidos y aprendemos a disfrutar el momento que sea. Estás pasando una dificultad, disfrútala, porque va a acabar. Estás pasando un gran momento, disfrútalo, porque va a acabar. Entonces,
hazte consciente, eso es lo que resumiría. Disfruta el momento presente y hazte consciente de lo que estás viviendo, porque no va a volver a pasar tal cual como lo estás viviendo, y trata de aprovecharlo al máximo con la gente que te rodea. Lo mejor que un ser humano puede tener en su vida son las relaciones. Es lo mejor. La familia, los amigos, los alumnos o clientes cercanos que tengan, o los compañeros de escuela, eso es lo mejor que hay en la vida. No hay otra cosa más bonita que eso. Entonces disfrutarlo, sin importar el momento que estemos viviendo, disfrutar de eso y seguir hacia adelante. Ese sería mi consejo, mi querido Carlos. Buenísimo, David, de verdad, padrísimo y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Igualmente, mi querido Carlos, les mando un fuerte abrazo, gracias por esta invitación y deseo poder agregar algo, aunque sea de valor, a la gente que lo escuche y sobre todo que podamos también saber al respecto de algunas personas si es que les sirvió, que te puedan compartir qué les sirvió, por qué les sirvió y que ellos lleven esa información a alguien más y a alguien más, porque creo que eso es lo que se vuelve valioso de la vida, es el fin último, el poder compartir y servir a otros. Cuídense mucho.